El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo el Señor soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de sus pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Señor. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor Dios hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes su justicia y todos los reyes su gloria, y todo será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hesbi-ba, y su tierra Beula. Porque el amor del Señor estará en ti, y tu tierra será desposada, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis del Señor, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró el Señor por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán, y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino, el pueblo, allanad, allanad,
la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Quién es este que viene de Edom y de Bosra con hijos vestidos rojos? Hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé, que no hubiese quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. De las misericordias del Señor haré memoria, de las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que el Señor nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu del Señor los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Porque, oh Señor, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Oh, si rompieses los cielos, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo esas cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos?
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras, nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste. Nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Señor, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Señor, sobre todas estas cosas? ¿Callarás y nos aflijarás sobremanera? Fui buscado por los que no preguntaban por mí, hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por nuestras iniquidades, dice el Señor, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, las cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Que la gracia y el amor del Señor Jesús sean contigo este día, pueblo. Estaba leyendo el libro de Isaías, capítulo 61, a una parte del 65. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Porque realmente la iniquidad del pueblo de Dios en estos días sigue de aumento en aumento, y claman, pero no están dispuestos a apartarse de la iniquidad, porque aman más la iniquidad que a Dios. Y desafortunadamente es una realidad, aunque se diga que se ama a Dios. Jesús dijo, y lo dijo bien claro, te digo esto para que no te engañes. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Por lo tanto, si tú no guardas los mandamientos, no pienses siquiera que lo amas. Esto es simplemente para el récord, para que mires que amar a Dios no es simplemente de labios. Todo aquel que ama a Dios muestra con sus acciones su obediencia. Porque es fácil decir yo amo a Dios porque a Dios no lo ves. Es fácil decir que amo a Dios porque se esperan de Dios todas las cosas buenas. Y cuando vienen las malas, lo primero que haces es quejarte en frente de Dios. ¿Por qué te vienen cosas malas cuando tú eres bueno? Eso no es amor a Dios ni de Dios, pueblo. Así que reconoce tus malos caminos en frente de Dios y apártate de la iniquidad. Y busca al Señor para que Él tenga misericordia de ti, porque Él es misericordioso. Él ha sido misericordioso, Él ha tenido misericordia
muchas veces, en muchas maneras y en muchas formas para contigo, pero de una forma u otra tú sigues endureciendo tu propio corazón, buscando tus propios deseos y no la voluntad del Señor. Pero yo te recomiendo y te aconsejo, y tal vez estés harto de que te hable santidad. Si tú amaras a Dios, no te hartarías de que te hablara santidad. Solamente aquellos los cuales aman el pecado aborrecen la santidad y no les gusta que le estés hablando de estas cosas. Así que sabe que si aborreces que te hable estas cosas es porque aborreces a Dios también, porque Dios es santo. Y aún así, en estos días, aborrecen a Dios. Te voy a hablar en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 22. Te voy a seguir hablando de la gracia. Primero Dios permite, vamos a acabar con este tema, porque realmente es importante, porque en estos días el pueblo de Dios sigue enfrascado como marranos en el lodo, y el Señor constantemente está buscando limpiarlos de su iniquidad y de sus pecados. Sin embargo, el pueblo regresa constantemente al lodo. Estamos hablando de un pueblo rebelde, de un pueblo que se le habla, que se le dice salte de la iniquidad, que se le dice aparta de tus pecados. No es un pueblo esclavo, es un pueblo rebelde que a sabiendas no quiere hacer la voluntad de Dios, que utilizan la esclavitud como un pretexto para quebrantar los mandamientos de Dios, no porque sean esclavos, porque se deleitan en el pecado y en la inmundicia y en la iniquidad y en todo lo que es malo, y lo malo se bebe como agua, y luego vienen con la excusa de la esclavitud al pecado, y que mientras están en la carne tienen que pecar. Y esas son las excusas que utilizan en estos días para seguir tragándose en la inmundicia. Pero sabe bien, pueblo, sábelo bien, que sin santidad nadie verá al Señor. No importa quién seas, no importa que eches demonios afuera, no importa que sanes enfermos, no importa que prediques el evangelio con unción y revelación de su palabra, no importa, porque sin santidad nadie verá al Señor. No excepciones. Te he dicho esto y te lo repito, con el propósito de que entiendas y cambies tus malos caminos y te conviertas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Ese es el plan y el propósito de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre proceda al arrepentimiento. Arrepentimiento no es simplemente venir y decir perdóname, Señor, por mis pecados. Arrepentimiento es cambiar tu estilo de vida, tu forma de vivir, de que lo malo que antes hacías ya no lo vas a hacer más. Eso es arrepentimiento. No que simplemente viene y se pide perdón por el pecado cometido o los pecados cometidos y una vez acabado de pedir perdón se va a seguir cometiendo pecados. Es por eso que el Señor llama así marranos, porque es lo que los marranos hacen. Los limpias y regresan al lodo. Si 10 veces los limpias, 10 veces regresan al lodo. A veces aún los estás lavando y se tiran al piso para refrescarse o revolcarse en el lodo que hace la tierra al caer con el agua. Así hay muchos cristianos en estos días que aún con la palabra del Señor hacen lodo y refriegan el lodo en las casas, de sus paredes, en sus vidas personales, y eso piensan que los hace mirar santos y agradables a los ojos de Dios, pero es lodo que están refregando en sus paredes, esa apariencia de santidad, porque mezclan el agua santa, la palabra santa, con iniquidad de la tierra, y simplemente la refriegan en esas paredes de sus casas y sus vidas personales, haciéndolos mirar como cristianos santos de por fuera, pero por dentro podredumbre y huesos de muerto. Y no me voy a cansar de repetir estas cosas constantemente y sonante hasta que se quiebre todo o hasta que el Señor me diga ya basta,
no prediques más. Una u otra, la que llegue primero. Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él, y hablaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Lucas 2:24. ¿Qué es gracia en los labios? Porque nosotros como hijos de Dios fuimos instruidos a hablar con palabras llenas de gracia para la sana edificación de los que escuchan. Jesús hizo eso. Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Como diciendo: ¿de dónde él saca esas cosas? En otras partes, en otros evangelios, está escrito: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde pues saca esta sabiduría? Palabras de gracia es lo que en estos días falta en aquellos que sirven a Dios. Hablando desde los que presiden hasta el que los sigue, el más chiquito. Porque la palabra de gracia, porque aquí enseña palabras de gracia, que te quede claro que te sigo hablando de la misma gracia, pero estoy hablando de las diferentes funciones que ésta tiene. La vez pasada que estuvimos aquí estábamos hablando de que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, en frente de Dios y de los hombres. Ese crecimiento en estos días no está muy avivado, por decir así, porque este crecimiento no viene por obras carnales. Este crecimiento tampoco viene en estos días. Los hombres consideran que este crecimiento venga por el estudio que agarran en institutos teológicos donde les enseñan la ciencia de la interpretación de la Biblia. No se han puesto a pensar, no han entendido que la Biblia no es interpretada por hombres, no es para ser interpretada por hombres. ¿Por qué se inventaron una ciencia para interpretar la Biblia? Y no tiene que ser interpretada, sino que al contrario, tiene que ser únicamente obedecida. Y si requiere interpretación, no es responsabilidad del que está buscando entender, sino del que la escribió. Porque ese sabe la intención con la cual escribí las cosas. No simplemente caminando, buscando interpretar por su propia cuenta la palabra. Jesús, el crecimiento que estaba llevando en la tierra cuando Él estaba aquí, ese crecimiento era desarrollado por el Espíritu Santo en Él. Los hombres en estos días, aunque hablan del Espíritu Santo aquí y allá, no conocen mucho de Él y mucho menos lo dejan fluir. En estos días el Espíritu Santo se mira como un objeto usable y utilizable al antojo de aquellos que dicen tenerlo. Pero el Espíritu Santo es Señor. Él no vino para ser guiado. Él vino para guiar. Sí, en estos días los hombres le dicen al Espíritu Santo, llénalo, Espíritu Santo esto, Espíritu Santo aquello. ¿No es eso como si el Espíritu Santo fuera siervo de aquellos que dicen tenerlo? Y se ha hecho hasta una burla de lo que es santo 3 veces. El Espíritu Santo se ha hecho una burla de él en estos días, utilizándolo en unas formas, ¿cómo te lo puedo decir?, vergonzosas. Y todo porque dicen tener el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es santo y es santidad. El Espíritu Santo no vino para servir, sino para ser guía de nosotros. Ayudador. Es diferente ayudador a servidor.
no como un siervo, sino a ayudarte. Vino a ayudarte para que tú aprendas a hacer lo correcto en esta tierra y lo hagas. Vino a enseñarte a dónde tienes tú que poner los pies para que camines. Vino a instruirte en justicia y en santidad para que vivas una vida santa y agradable a los ojos de Dios. No es tu objeto, pueblo, ni predicador. Es el Señor. Así crecía el Señor Jesús en aquellos días, guiado por el Espíritu Santo a hacer todo. Si Jesús, el Señor y Maestro, obedecía al Espíritu Santo, ¿cómo es que en estos días los hombres se le rebelan? Se rebelan al Espíritu Santo de Dios y ya hacen su voluntad. El Señor Jesús no hacía su voluntad, sino lo que el Espíritu Santo le enseñaba. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, allá va el Señor. El Espíritu Santo estaba en él para sanar, Jesús sanaba. Estaba en él para hablar, hablaba. Todas las cosas que hacía, él las hacía por el poder que operaba en él cuando estaba aquí en la tierra. No estoy diciendo que no opere ahorita en él, sino que como ejemplo él nos dio a nosotros para vivir una vida guiados. Una de las cosas, y es lo que te estoy hablando ahora, en Lucas 4:22, fíjate, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Qué son estas palabras de gracia? En otras partes en la Biblia está escrito, como te dije hace un rato y te repito, que todas vuestras palabras sean llenas de gracia para la sana edificación de los que escuchan. Las palabras de gracia no son palabras que hacen sentir bien a la gente carnalmente. No son palabras aduladoras ni lisonjeras. Las palabras de gracia son palabras de verdad, habladas por el Espíritu Santo por medio de una persona que está llena del mismo Espíritu Santo. Y habla y pega en el corazón de acuerdo a la necesidad de cada persona. Sí. Y cada persona recibe las palabras de gracia según la necesidad que ésta tenga. Así es como todo predicador y persona que siga a Dios tiene que hablar, porque nosotros no fuimos llamados a hablar por nuestra propia cuenta, sino que está escrito que se nos iba a decir lo que tuviésemos que decir cuando tuviésemos que decirlo. En estos días los hombres se preparan, se van a escuelas teológicas y todo eso, y les enseñan instrucciones carnales. No es malo estudiar. Lo malo es la institución donde vas a aprender y en las bases en las cuales está plantada. Nosotros tenemos un maestro. Claramente está escrito en la Biblia quién es nuestro maestro. Y los hombres saben. Los hombres saben quién es nuestro maestro. ¿Ok? Nuestro maestro es Jesús. Y él dijo claramente, y no tendrán necesidad que nadie os enseñe. Y tú dirás, entonces ¿por qué estás enseñando? Ahí está el detalle. Porque Dios prometió que él hablaría cuando tuviese que hablar. Entonces, ¿quién habla? ¿Dios o el que habla? Es la voz el que habla, pero son las palabras de Dios. Por lo tanto, se cumple la palabra de lo que Dios dijo, que seríamos enseñados por Dios. Dios operando en el corazón de una persona, hablando al corazón de otra, ya no es el hombre quien enseña, sino Dios mismo. No doctrinas, no rudimentos carnales, no tradiciones, no herejías, completamente la voluntad de Dios. No seremos enseñados por hombres. Está escrito así. No habrá necesidad que nadie os enseñe. Estas palabras de gracia únicamente van a salir de aquellos que realmente tengan al Señor Jesús adentro, en su corazón. Únicamente. Y aquellos que se dejen guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque este camino no es carnal en ninguna forma. Los hombres dicen, mientras estemos en la carne, vamos a pecar. Pero Dios no te llamó a vivir en la carne. Dios te llamó a vivir en el Espíritu, no en la carne. Así que todo aquel que dice que mientras estemos en la carne vamos a pecar, Dios no te llamó, necesitas salirte de la carne. Él no te llamó a vivir una vida carnal. Él no te llamó a vivir en los deleites carnales. Él te llamó a vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Y nada más.
El problema es que no se quiere dejar la carnalidad en estos días. El viejo hombre no se quiere hacer morir porque se deleita en el pecado, porque se prefiere el pecado antes de seguir a Dios. Por lo tanto, se buscan excusas al respecto. Pero aquí Dios no llamó a sus hijos a habitar en la carne. Él llamó a sus hijos a vivir en el Espíritu. Sí. La carne que Dios habla en la Biblia y la masa corporal son dos cosas diferentes. En esta carne, la masa corporal, te he dicho antes, te repito, es simplemente un instrumento, una casa para que el alma habite. Pero no voy a vivir en sus deseos. Voy a vivir dentro de los deseos del Espíritu Santo y haciendo su voluntad. Esas son las palabras de gracia que el Señor Jesús habla a los corazones. Palabras, es el mismo Señor. Él es el centro de todas las cosas, te he hablado. Pero en estos días los hombres, porque carecen del conocimiento de Dios, separan las cosas de Dios mismo. Lo que es de Dios lo separan de Él y lo buscan entender carnalmente. Las cosas espirituales no pueden ser entendidas en la carne. Todo aquel que realmente quiera buscar a Dios tiene que venir y abrir su corazón a Dios y renunciar a toda carnalidad o toda carne. Todo y con el único propósito de vivir para Dios. Y ahí se encuentran las palabras de gracia. ¿Cuáles son estas entonces? Son aquellas dadas o salidas, pueden salir de la boca de un humano, pero son habladas por Dios. Siempre. De la forma en la que yo fui enseñado fue así. Dios me dijo, yo hablaré por ti cuando tú tengas que hablar. Ok. De esa forma no me preparo ni estudio para predicar, sino únicamente estudio la Biblia para mi propio crecimiento, para yo aprender a vivir conforme a Dios le agrada mi propia vida. Y ahí le pregunto exactamente cómo quiere que yo viva y ya, para predicar, Él prometió que hablaría. Se cumple entonces que está escrito que no seríamos enseñados por nadie, porque no había necesidad de que nadie nos enseñara, sino que la unción misma nos revelaría todas las cosas. Entonces, por las palabras de gracia, allí es donde Dios mismo habla a su pueblo y ya no es el hombre quien está enseñando, sino Dios. Si los predicadores modernos entendieran esa forma de vida, ya no hablarían conforme a su propio entendimiento, ya no se prepararían para enseñar la palabra de Dios, sino que tendrían que vivir por fe para que el Señor mismo hablara por ellos cuando ellos tuvieran que hablar. Está escrito que el justo por la fe vivirá, pero los predicadores no pueden predicar por fe o en fe. Tienen que prepararse, tienen que preparar sus bosquejitos para aventarse un buen sermón. De acuerdo a su conocimiento, lo están haciendo equivocado. Por eso meten doctrinas, meten errores, porque hacen todas las cosas basadas en su propio entendimiento o conocimiento o su prudencia. ¿Y qué dijo el Señor? No os recarguéis en vuestra propia prudencia. Eso es la propia sabiduría que estaba leyendo hace un rato en el libro de Elías, que las obras que nosotros tenemos por sublimes o las cosas que tenemos por sublimes o santas, a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Pueblo, tienes que entender que este camino, Él está siendo llamado a vivir una vida espiritual donde Dios hace todas las cosas por ti. Él habla por ti. Él hace la justicia por ti. ¿Ok? Él hace todo por ti y en ti. Tu cuerpo se convierte únicamente en un instrumento donde el cual Dios lo utiliza para hacer su voluntad en esta tierra. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y las cosas que hago, ya no las hago yo. Porque Pablo entendió ese estilo de vida. Él lo entendió, que él estaba muerto, que era Dios quien operaba en él y a través de él, utilizando simplemente esta masa corporal, y ya el Señor Jesús iba haciendo todas las cosas. Allí es donde se cumple lo que Dios dijo, y os daré reposo. Por eso, pueblo, predicadores y pueblo en general, te aconsejo que practiques el vivir una vida
donde Dios sea quien te enseñe y sea Dios. De la forma que yo lo miro, el pueblo es de Dios. Es responsabilidad de Dios instruir a su pueblo. No es responsabilidad mía estar buscando de qué hablarle al pueblo de Dios. Es responsabilidad de Dios enseñar a su pueblo en justicia y en verdad. Por lo tanto, yo como instrumento únicamente me paro y ya Él va dictando lo que se tiene que hacer, hablando lo que se tiene que decir. De esa forma, predicar por fe, confiado en que Dios dijo que Él hablaría. Porque yo no conozco el corazón de nadie allá afuera, ni ando averiguando las iniquidades en las cuales andas caminando. Pero de aquí yo puedo verlas. Porque no soy yo, sino el que mira, el que está en mí, puede mirar hasta allá donde estés. Las cochinadas que haces, todas las intenciones, puedo mirar en ocasiones los gestos de las personas cuando no aceptan la palabra. Puedo mirar la incredulidad de los corazones. Puedo mirar cómo la palabra es desechada. Gracias a Dios hay gente que también la recibe. Y por esos, y únicamente por esos que reciben su palabra, la palabra sigue saliendo de aquí. Porque muchas veces le he dicho, sabes que ya no voy a predicar, este pueblo no te escucha. Y él dice, habla y no calles. Yo tengo gente en esta ciudad. Digo, ok. Entonces por eso sigo hablando. Pero las palabras llenas de gracia, pueblo, tienes que aprender. Un hijo de Dios no es llamado a hablar de su propia cuenta. ¿Qué pasa en estos días en el pueblo de Dios? Es más, están tan acostumbrados que cuando se lee la Biblia te dicen, ¿tú qué entiendes por esto? ¿O qué tú interpretas de aquí? ¿O cuál es tu opinión de este asunto? Es totalmente vergonzoso escuchar cristianos decir, ¿qué opinas tú de este punto? A veces me dicen, ¿usted qué opina? Yo no opino nada de ahí. Yo no opino de la palabra nada. Lo que está escrito y lo que Dios dice, dice. Aquí mi opinión no cuenta. Lo que yo pienso, lo que yo pueda imaginarme que es o que yo pueda interpretar en mi propia cuenta, eso no sirve. Porque no fui a eso llamado. Pero el pueblo de Dios en estos días, eso es lo que le ha creado confusión, porque tienen 100 cabezas y cada cabeza lee un versículo y todos van a interpretarlo diferente. Pero si todos son guiados por el Espíritu Santo de Dios y hay 100 cabezas, todos van a entender exactamente la misma cosa. Y el propósito por lo cual el versículo fue escrito. Por eso Jesús dijo que Él es la cabeza de la iglesia. En estos días los hombres se quieren hacer cabezas. En una ocasión prediqué acerca de un asunto de la tortolita que han repetido en varias ocasiones y un hombre me llamó para regañarme. ¿De dónde sacas esas cosas que tienes que cortarte la cabeza? Bueno, a menos que pueda haber dos cabezas. Cristo, la cabeza de Cristo y la cabeza del pueblo de Dios. Eso enseñaría que la cabeza, el pueblo no está sujeto a Cristo. Sí, eso enseña que el pueblo necesita a Cristo para vivir. Y todo aquel que no se apegue a Cristo no vivirá. Por eso, pueblo, busca vivir por fe. Pídele al Señor que te enseñe y te instruya su palabra. ¿No entiendes las cosas que te hablo? Di, Señor, revélame tu palabra. Ya quita de ti todo ese asunto que en estos días hay de estar buscando interpretar la palabra en su propia cuenta. De hacer las cosas a tu propio criterio, de las cosas que tú creíste, de las cosas que te han enseñado, como te estaba diciendo otra vez. ¿Cómo es posible que en estos días los cristianos simplemente se encierren en el asunto de que mi pastor dijo? ¿Cómo es eso posible? De que se encierren ahí. ¿O es porque mi pastor dijo así y así es? Aquí no importa lo que dice tu pastor. Mucho menos si no está hablando palabras de gracia. Y el único que habla palabras de gracia es donde el Espíritu Santo de Dios está. Y ser espiritual no es simplemente decir yo tengo el Espíritu de Dios. Ser espiritual es vivir únicamente haciendo santidad, justicia y verdad en todo momento. El Espíritu de Dios es santo. ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios va a producir deseos carnales en la vida de un hombre? Jamás.
Porque cuando un hombre está lleno del Santo Espíritu de Dios, lo único que quiere es a Dios. No quiere carnalidades, no quiere deleites carnales. Así que, pueblo, si tienes ganas y deseos de conocer la verdad, escudriña tu palabra, pregúntale a Dios. Dios escucha en estos días. El que hizo los oídos no oirá. Él te oye. Pregúntale de corazón, quiero conocerte. Él puede enseñarte allá en tu casa, en tu cama, donde quiera que te postres. Él puede enseñarte su bendita palabra. Lo único que tiene que mirar en ti es un corazón verdadero. Sinceridad de corazón, no con apariencias engañosas que quieras acercarte a Él como muy santo, como el fariseo aquel que estaba orando y venía enfrente de Dios a decir: no, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. Yo doy mis diezmos, mis ofrendas, hago todo esto y todo. Le empezó a soltar un rollo al Señor ahí. En estos días, desafortunadamente, hay mucha gente así que dice: Señor, ¿por qué me viene lo malo? Yo voy a la iglesia los domingos, voy a la iglesia los sábados, voy a la iglesia los viernes, voy a la iglesia los jueves, yo oro, yo ayuno, doy mis diezmos y me vienen cosas malas. Pero ese pecador que no te sigue, todo le va bien. Wow, pueblo. Está muy torcido el asunto. ¿Pero por qué? El diablo quitó la habilidad de las personas de venir a Dios. Y digo así en forma, por decir, sarcástica, porque realmente no lo quitó, sino que engañó a las personas y a través del engaño se los quitó, haciéndoles creer que necesitan a los hombres para llegar al Señor. Pero nadie necesita a los hombres para llegar al Señor, porque no hay ningún mediador entre Dios ni los hombres, sino únicamente el Señor Jesús. Así que todo aquel que quiera conocer completamente la verdad y que quiera seguir a Dios, lo único que tienes que hacer es abrir la palabra del Señor, la Biblia, y decirle: Señor, dame el pan diario de cada día. Así como lo hiciste con los israelitas en el desierto, que cada día derramabas el maná temprano y les alcanzaba para todo el día, así te pido, Señor, que derrames mi maná este día, que me des de tu bendita palabra, que me instruyas, que me santifiques. No quiero, Señor, caminar en pecado, no quiero caminar en la iniquidad, no quiero caminar en un engaño, no quiero pretender que camine en santidad, no quiero pretender que el camino que llevo es recto. Quiero que tú vengas y me enseñes, que me digas qué estoy haciendo mal, y Él te lo va a enseñar. Él te va a enseñar esas cosas, pero necesitas venir y abrirte enfrente de Dios, restaurar esta comunicación entre tú y Dios. No necesitas intermediarios. En estos días los pastores se convirtieron como sacerdotes de la iglesia católica, hablando que si quieres saber una cosa de Dios, le hablas al pastor. O como en los días católicos les hacían, querían saber cómo hacer una cosa bien, pues le hablaban al sacerdote para que les instruyera. Y nunca iban con Dios. En estos días son las mismas paganerías. El pueblo de Dios quiere saber algo, y en lugar de ir a la palabra, bien perezoso que es, se va y le pregunta a su pastor. Y ya el pastor lo instruye conforme su conocimiento aprendido. Si es guiado por el Espíritu Santo, va a dar un buen consejo. Pero si no es guiado por el Espíritu Santo, va a dar un mal consejo, lo cual la mayoría de predicadores dan malos consejos en estos días. ¿Por qué? Simplemente porque no permiten que el Espíritu de Dios hable a través de ellos. Ni tampoco conocen el espíritu de consejo y poder que está escrito en el libro de Isaías, el cual el Señor dijo que derramaría sobre el pueblo de Dios. Palabras llenas de gracia para la sana edificación del pueblo de Dios. Los sacerdotes, hablando de los sacerdotes de Dios, los verdaderos, no los católicos, hablan llenos de sabiduría de Dios para que el pueblo sea instruido en justicia y en santidad. Nunca un sacerdote de Dios es llamado a instruir al pueblo de Dios en iniquidad o para que haga iniquidad. Jamás un sacerdote de Dios verdadero te va a instruir a quebrantar los mandamientos de Dios. Un sacerdote de Dios nunca busca pompa. Un sacerdote de Dios busca humildad y se humilla a sí mismo porque sabe que ahí es donde está su verdadero poder, porque alcanza al que vive y reina por todos los siglos. Un sacerdote de Dios es temeroso al hablar porque sabe que el simple hecho de decir una palabra puede dañar la vida de una persona tanto como la puede construir.
Con una sola palabra, ¿qué dijo ahí atrás? Una palabra tuya bastará para sanarme. Solamente de la palabra. De esa misma forma, Dios sigue hablando ahora. Una sola palabra puede dañar y puede sanar. Por eso es preferible que sea Dios quien habla a través de ti y no predicadores que se ponen a exponer la palabra de Dios y se avientan sus grandes sermones y realmente no se dejan fluir por el Espíritu. Esta es la muestra de que si son guiados por el Espíritu o no. Una persona guiada por el Espíritu no se prepara para predicar un mensaje. Una persona no guiada por el Espíritu, sabia de la palabra, pero carnalmente, se prepara y se busca sus mensajes en el internet o a través de la Biblia, pero busca prepararse primero para y los temas y desarrollarlos. Muchas veces descaradamente llegan a las congregaciones con sus paquetes de hojas con un sermón ya escrito. ¿Es eso guianza del Señor? Por eso es que luego escuchas a los mismos predicadores y dicen, Dios me cambió el mensaje. No te lo cambió. No buscaste al Señor primero para preparar el mensaje que preparaste y después te dijo lo que tenías que hablar. Si has mirado que Dios ha hecho contigo, que tiene la habilidad de cambiarte el mensaje y decirte, hoy vas a hablar de esto, ¿por qué mejor no te recargas en Él y le dices, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, yo no sé qué voy a hablar, no conozco las necesidades de esta gente en su corazón, te pido que seas tú quien hable a través de mí, como tú dijiste que lo harías, porque el justo caminará por fe y yo creo que tú vas a hablar por mí este día. Y ¡pum! Ve y habla. Cálale, predicador. Cálale. Y vas a ver los tipos de mensajes que van a salir de tus labios. Pero no se te ocurra esponjarte. Porque si te esponjas, el Señor te va a dar tu castigo. Porque no eres tú hablando. Por eso es que en estos días los predicadores se esponjan y ponen sus cartelones, predicador fulano de tal. Sí, porque están hablando sí mismos. Estudian la palabra y hablan de la palabra, pero es lo que ellos entienden o han estudiado de. Pero no es una palabra que viene de Dios a hablar a los corazones de las personas, de acuerdo a sus necesidades. Porque Dios conoce la necesidad de cada corazón. Tienes 10,000 personas en una congregación, Dios conoce la necesidad de esas personas en su congregación. Y ese día que tengas que hablar, Dios hablará a cada una. Tienes 2 personas en una congregación o tienes una, el Señor hablará a ese corazón. Porque no eres tú. No dijo el Señor, no es mi espada como espalo, no es mi palabra como espada de doble filo que penetra hasta el tuétano y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios verdadera penetra así, sacude hasta los ancestros de las personas porque sus iniquidades quedan expuestas. Sí, y las necesidades son expuestas, son quebrantados porque está hablando directamente al corazón. Esas son palabras de gracia, pueblo. Esas son palabras de gracia, predicador, que el Señor Jesús dijo que salieran de ti para la sana edificación de tu pueblo. El pueblo de Dios, no el tuyo. ¿Es el pueblo de Dios? Es Dios quien tiene proveer. ¿Quién le dio el maná en el desierto al pueblo de Dios en Israel? ¿Moisés o Dios? ¿Quién les dio de beber en el desierto? ¿Moisés o Dios? ¿Quién les trajo huilotas en el desierto? Godornices. En mi rancho se llaman huilotas. ¿Moisés o Dios? ¿Quién era la nube de fuego en la noche? ¿Moisés o Dios? ¿Quién era la nube que cubría el sol durante el día? ¿Moisés o Dios? ¿Quién abrió el mar? ¿Moisés o Dios? Entonces, si Dios hizo todo en el antiguo, ¿por qué los predicadores quieren hacer todo hoy en día? Yo solamente quiero saber. Si es Dios quien hace todo por su pueblo y para su pueblo, ¿qué hizo Moisés? Moisés iba solamente, él recibía las instrucciones y le decía al pueblo lo que tenían que hacer, es todo. Y Moisés hablaba lo que escuchaba de Dios. Así, lo mismo que hizo Jesús también. Nada más. Moisés no les hablaba cosas de su propio, vamos a ver, ahora les vamos a hablar de esto. Solamente lo que Dios les decía. Lo santificaba. El Señor utilizaba a Moisés
Pero Moisés entendió que no era él quien hacía las cosas, sino que era Dios. Y en estos días los hombres predican o se avientan sus mejores sermones para que la gente los mire con tanta pompa. Los hombres, los predicadores de estos tiempos, apóstoles y profetas que se llaman maestros y pastores, únicamente buscan la pompa, buscan ser reconocidos, buscan ser famosos, estudian y todo eso, y lo que hacen, no lo hacen para la gloria de Dios, sino para ser reconocidos por los hombres, para que sus nombres estén en los cartelones, para que ser ellos que alcanzan el mundo para Cristo. Y no se dan cuenta que sus almas van camino al infierno. Humildad, humildad. Humillaos de corazón y arrepentíos con llanto y clamor y ayuno, para que Dios mire su arrepentimiento genuino y tenga de ti misericordia. Por eso es que en estos días hay tanta confusión en esta tierra. Por eso es que en estos días en el pueblo religioso de Dios hay tanta confusión, porque cada uno opina lo que le place. Y se echa el cuello. No, pues yo estudié esto 20 años. Yo fui al colegio no sé qué de teología. Tengo un doctorado, maestría en divinidades, y se aprietan el cuello. Y aún con todo y eso, enseñan y enseñan mal. Tal vez enseñan de acuerdo a lo que en la escuela les enseñaron. Si en la escuela les enseñaran a aprender, a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, a hablar por el Espíritu de Dios, que las palabras sean llenas de gracia, a que en todo momento todo lo que hagas sea hecho por Cristo y en Cristo, entonces sería diferente. Pero les enseñan ciencias terrenales, formas de interpretación de la Escritura, de la palabra de Dios, que simplemente fueron hechas para engaño, por gente que tampoco entendía la palabra, y que en lugar de venir a Dios y decirle: Padre, revélame tu bendita palabra, Señor, enséñame, yo quiero conocerte, en lugar de humillarse enfrente de Dios, fueron y siguieron sus propios caminos. Por eso, pueblo, mira a Dios, voltea tus ojos al Señor y clama a Él, y Él te responderá. Él es tu Maestro. La paz de nuestro Señor Jesús sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.